Muy buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarlos. La caída de un subsecretario tras dar positivo a un control de drogas abrió un interrogante. ¿Están nuestras autoridades libres de sustancias ilícitas o estamos frente a un sistema de control defectuoso? Hay parlamentarios que apuran proyectos para exigir test obligatorios y destituciones inmediatas. La ciencia hoy siembra dudas, falsos positivos, laboratorios prestigiosos que se contradicen entre sí y el derecho a una contramuestra médica. Pero, ¿qué miden los test antidrogas? Para entender qué es mito y qué es realidad y cómo funciona realmente un test de pelo, nos acompaña Juan Pablo Cid Ugalde, profesor de química de la carrera de Química y Farmacia de la Universidad del Desarrollo Clínica Alemana. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, un tema bastante interesante, así que esperemos abordarlo Pero de como todas corresponde. maneras, porque mira, yo investigando un poquito sobre el tema, ya después te quiero preguntar sobre específicamente qué es lo que mide el test, famoso test de droga, de pelo, por ejemplo. Pero también investigando por ahí, encontré algo que decía drogas de diseño, sustancias creadas en laboratorio para imitar drogas clásicas, eh, pero cambiando la fórmula química para evitar la ley. Aparecen el fentanilo, el tusi, los cannabinoides sintéticos, etcétera. Explícanos un poco en general, así a grandes rasgos, el tema de la droga. ¿Qué existe? ¿Qué significan drogas duras? ¿Qué son drogas recreativas, por ejemplo? Bajándole un poco el perfil, a lo mejor algún tipo de droga. Cuéntanos qué, así a grandes rasgos, qué opinión te merece. Bueno, a grandes rasgos, la situación es que, pongámonos en un contexto, las drogas eh, se pueden analizar también desde el punto de vista como medicamentos. ¿Ah? Todos los medicamentos son drogas, todas las drogas son, podrían ser potencialmente medicamentos y están en un sinónimo en relación a los fármacos, a los medicamentos y a la droga. Y aquí hacemos la distinción. Existen drogas que son ilegales y otras que son legales. Y dentro de las que son legales están las que se pueden vender en la farmacia con una receta médica, obviamente, por un profesional entendido. Eh, Así que eso. ¿Cómo fue exactamente la pregunta para, para salir de ese contexto? Mira, lo que pasa es que en general se tiende a pensar que las drogas más comunes, digamos, las más conocidas son la marihuana, Ujú, el tema de la cocaína, a lo mejor el ujú, éxtasis, en algún minuto sí, fue el hashish, no sé si hoy día sigue existiendo, pero también aparecen otras que son llamadas como más ya, sintéticas, ¿no? claro. Por Claro, aquí ejemplo, hacemos una hay distinción. algunas ahí incluso que, perdona, hay algunos incluso ahí que se usan en la medicina, ¿no? Como el fentanilo, por ejemplo, y han aparecido muchos robos respecto de eso. Cuéntanos un poco, ¿cuál es la Sí, diferencia entre una y otra? O a lo mejor no lo hay. claro, lo que pasa es que aquí hay un tema que está dentro del ámbito de la salud principalmente, pero también está dentro de la legislación vigente de cada país. Y en este caso en particular, en las drogas, tanto de origen natural como las que son sintéticas, hechas en un laboratorio, pueden tener algunas diferencias entre sí cuando son creadas. Es decir, un medicamento o una droga que no está regularizada, digámoslo así, eh, tiene un nombre definido, una estructura química definida, y esa es su esencia y su identidad. Cuando éstas entran a un sistema de control para el Estado de Chile, son esas las que se controlan y son esas las que pueden estar dentro de la ilegalidad o la legalidad. Ahora, dentro de la legalidad existen medicamentos o existen drogas que tienen distinto uso y en particular cuando se habla de drogas ilegales, digámoslo así, no tipificadas, porque puede ser, por ejemplo, vamos a suponer una cocaína o un LSD
que se le cambia una parte de su estructura química y esa molécula en particular ya es otra cosa, aunque puede entregar los mismos efectos farmacológicos en un organismo. Por lo tanto, ahí la ley está a veces más lenta y estas drogas no están tipificadas y por lo tanto no se pueden perseguir, sabiendo por los expertos que podrían tener efectos, digamos, nocivos para la salud y podrían entrar en este listado de medicamentos, perdón, de drogas ilegales. A ver, entiendo entonces que por aquello que dices tú de que la ley puede ir más lenta, ¿no? Hoy día, Sobre todo para estos medicamentos de síntesis, o sea, estas drogas que son de diseño, como decía. claro, estas drogas de diseño, eso me llamó la atención a mí, que les van cambiando pequeñas cosas a la fórmula y por lo tanto ya no es el original y por lo tanto ya no son ilegales. Eso está pasando muy rápido hoy día porque parece ser que los carteles de las drogas obviamente van más rápido apurándose respecto de la legislación mundial, ¿no? Claro. Yo quisiera hacerlo con un paralelo. Esto tiene que ver también con algunas políticas que se han dado a lo largo del tiempo y en la historia de nuestro mundo, digámoslo así. Cuando fueron declarados ilegales el alcohol, por ejemplo, se generó toda una controversia y empezaron a aparecer, digámoslo así, carteles o digámoslo así como mafias, en donde se podían realizar igual la creación de estos alcoholes. Después fue controlado y hasta el día de hoy todavía está controlado de esa manera. Aquí yo creo que está pasando lo mismo. Estas drogas en particular eh, son elaboradas mucho más rápido del control que se le puede hacer por parte del Estado. Por lo tanto, ahí, en ese sentido, yo digo que va un poco atrasado por toda una burocracia y por toda una normativa que se debe hacer, que también es correcta, pero que se debe de alguna manera acelerar para sancionar aquellas drogas que podrían afectar a la salud, porque principalmente, ¿cuál es cuál es la ética o cuál es lo que nos deja poder perseguir drogas que son ilegales? Que son las que van a afectar principalmente al sistema, al organismo, ¿ya? Y la consecuencia de drogarse con estas drogas ilegales podrían generar efectos adversos también en otras personas. Es decir, una familia, una persona que está manejando bajo los efectos de este tipo de drogas, que tampoco quedan atrás aquellas drogas que son legales y que se puede manejar también bajo estos efectos porque tienen una receta médica. Entonces, ahí también hay una paradoja de cómo poder regular el uso de drogas, tanto obviamente las ilegales, pero eso es porque esa más en ciudad tiene todo un misterio, ¿ah? Ya tocar esa parte, pero la otra parte es aquellas drogas que son legales y que también pueden generar efectos nocivos para la salud, tanto para la persona que tiene que usar, pongámosle, ese medicamento o en su entorno. Y con respecto a las drogas ilegales, hay todo un mundo más oscuro porque las drogas ilegales nunca se sabe si son esas drogas las que dicen ser. Por lo tanto, quedan aún en un ocultamiento. Solamente la autoridad puede saber qué drogas son ilegales cuando son analizadas en un laboratorio que está destinado por el Estado para hacer ese control. Entonces, no es tan fácil poder detectar cuáles son las drogas ilegales y aún así revisar cuáles son los que están tipificados para poder ser controlados o ser sancionados dependiendo de la ley o la normativa que esté presente. Oye, ahí me surgieron varias preguntas con lo que dijiste recién. Pero a ver, partamos de lo más básico posible. Para el público que está en su casa, Sí, ¿por qué el test de pelo es el estándar? ¿Qué diferencia tiene, por ejemplo, entre el de la orina o la sangre? ¿Por qué el test de pelo se usa por el tema hoy día que surgió por este problema del falso positivo? Y ya te voy a preguntar también qué es. claro. Lo que pasa es que los controles, y en este ¿Mm? caso los test, tanto para orina o pelo de algunas drogas,
van a dejar en consecuencia un tiempo de medida. Es decir, las drogas que Perdona, se ¿eso pueden significa alterar. que de alguna manera se almacena en el pelo? Claro, Ya, tanto en la orina como en el pelo, pero obviamente la de la orina va a tener un menor tiempo de poder controlar hacia atrás cuando una persona se drogó. Entonces, ya. en el laboratorio, para el caso de la orina, que se hacen estos screening, esto Ujú. por tamizaje inmunoquímico, que significa que se le colocan algunos reactivos específicos a la orina para detectar Ujú. si tienen o no cual o tal metabolito que deriva en esa droga ilegal. Entonces, y eso es de un tiempo breve, eso estamos hablando de, no sé, algunos días, una semana. En cambio, el test de pelo es un poco más efectivo en ese sentido porque la trazabilidad que se le puede hacer en el test de pelo son más o menos de 90 o más días, inclusive. Entonces, ahí se puede tener un mayor rango de tiempo para poder determinar si están estos metabolitos y poder detectar esa droga ilegal. Entonces, el test de pelo tiene una mayor efectividad en el tiempo. O sea, En buenas marcar cuentas, perdona, 90 días atrás a una semana es distinto. en buenas cuentas eso permitiría saber si la persona es adicta, si lo hace en forma permanente, recurrente, ¿no es cierto? Pero no necesariamente nos dice si solamente fue una sola vez, por ejemplo. Claro, ahí yo tendría más cuidado con el sentido de la palabra adicto, porque eso tendría que estar supervisado o detectado por alguna entidad, en este caso un médico, Ujú. más bien usuario, pongámosle usuario, Perfecto. y que eso puede conllevar, por supuesto, una ilegalidad. Por ahí podría ser la cuestión. Perfecto. Ahora, ambos test hechos a partir de la orina o de pelo indican qué tipo de sustancia que se consumió. Claro, esto nos va a determinar indirectamente cuál es la droga que se ocupó. Ya, Esto es como la primera prueba. ya, La segunda prueba ya sería con un examen de sangre para poder realizar otros procedimientos un poco más detallados que tienen que ver con, vamos a ponerlo en tema así como fácil para que se entienda, como el uso de la cromatografía. La cromatografía es en síntesis, o sea, en sencillo, es el análisis de la velocidad que puede determinar una droga determinado a lo largo de una columna, pongámosla, ¿ya? Entonces, eso nos va a poder permitir determinar exactamente cuál es la droga. Entonces, ya. el test de orina y el test de pelo es el inicio para seguir un segundo control eh, y nos da una mayor probabilidad de encontrar esa droga que puede ser ilegal. Es decir, no se puede determinar directamente que un test de pelo o un test de orina es consecuencia de haberse drogado directamente Ya. por esa droga. Es decir, hay que hacer segundos análisis para confirmarlo. Pero obviamente ya es una gran probabilidad. Aquí en estos temas farmacológicos siempre, más que hablar de certezas, de que tiene o no tiene, se hablan de probabilidades. Y estas probabilidades van a ir aumentando de acuerdo a los análisis o test que se pueden hacer para determinar la droga que se está buscando o detectando, o de las que están tipificadas, porque esto hay que dejarlo muy claro, las que están tipificadas para el control de sustancias ilegales en Chile. Perfecto. Ahí justamente yo quería detenerme porque, a ver, el control de pelo, a mí me lo hicieron varias veces, me tocó al azar en una empresa donde yo trabajaba y me hacían el típico, ¿no? El corte de el pelo de la nuca, lo sacaban y se supone que lo cortan en los primeros centímetros, no sé, hay todo un tema ahí, pero lo mandaban fuera. No se hacía acá en Chile, se hacía todo fuera en ese tiempo. Yo creo que eso ya obviamente varió. De hecho, se está
justamente cuestionando el tema respecto de precisamente de este subsecretario con el tema de lo que pasó con él, ¿no? Pero Claro, me quería detener en el tema de lo que dijiste tú de la droga. Se pesquisó que hay una droga en el cuerpo de ese ser humano, digamos, pero no se sabe cuál. Puede ser también una droga lícita para lo cual él le puede mostrar su receta médica que sí puede ser también. ya. Aquí hay una línea, también otra línea delgada, en donde se Ya, puede establecer que también pueden ser drogas lícitas. Y esos son más o menos los que están indicando los ya. falsos positivos. Porque, por ejemplo, si se busca cocaína, ¿ya? Claro, se hace el test de pelo, ¿ya? También se puede hacer análisis de sangre, orina, qué sé yo, y puede, y el instrumental o el análisis puede determinar eh, cuál es la probabilidad de que sea la sustancia ilícita. Sin embargo, también pueden haber mecanismos de medicamentos ya que podrían tener ciertas estructuras químicas, ¿ah? O cierta absorción, digámoslo así como medicamentosa, que podría tener una estructura secundaria similar a la que se está buscando. Es decir, por ejemplo, en la cocaína podría es menos probable, pero podría haber una pequeña, entonces hay una pequeña ventana. Me refiero, por ejemplo, al metilfenidato, ¿ya? El metilfenidato más conocido como Ritalin o la Paradise. Ujú. Estos tienen algunas eh, mediciones muy semejantes a las que hacen con la cocaína. Entonces Ya. podría entregar ciertas características que le dan esa posibilidad. Son menos probables, pero pueden pasar, ¿ya? Lo mismo pasa con la marihuana, que hay unos antiinflamatorios que también pueden, no sé, el naproxeno, el ibuprofeno, pueden también marcar THC, que sería el tetrahidrocannabinol, la droga que es la que finalmente es la que está tipificada como ilegal. Igual hay todo un tema en este momento en el Congreso, no sé si están avanzando o no, el asunto del uso regulado de la marihuana, sobre todo para afecciones de dolor eh, o tratamiento de esa naturaleza, ¿ya? Y ahí también hay medicamentos que son legales, por lo tanto, que podrían interferir en el análisis propio del THC, ¿ah? O los derivados anfetamínicos, eh, que también tienen usos médicos, pero podrían también marcar lo que tiene que ver con el LSD o el éxtasis, quiero decir. Así que ahí, todo esto en materia más bien de análisis posterior a los test. Los test son re importantes porque nos dan la puerta de entrada. Pero también creo que es necesario educar a la población, y como Chile es bastante prejuicioso, Ujú, creo que debemos tomar lección también de personas que han sido, digamos, indicadas como drogadictos, sobre todo en materia ilegales, y ujú. después se sabe que por estas menores probabilidades que realmente no usó esos medicamentos, pero, o sea, esas drogas quiero decir, pero sí tuvieron consecuencias en su trabajo, qué sé Claro. yo, o son señalados por la sociedad como drogadictos, que también es algo que puede menoscar a una persona. Por lo tanto, me parece que hay que hablar de probabilidades y posibilidades. Y en ese sentido, obviamente, no hay que descuidar los controles para también mejorar la salud de la población y sobre todo de las personas que son afecta a esto o a estas adicciones también. Oye, entonces, según lo que tú estás diciendo ahí, hay algunos medicamentos, digamos, comunes, como tú nombraste ahí algunos antiinflamatorios, por ejemplo. ¿Hay algún tipo de medicamentos comunes o alimentos que pueden engañar de alguna manera a un test preliminar de drogas? No, ya ahí ya sería muy difícil. La verdad es que las probabilidades son muy menores. Son trazas prácticamente. Ah, No existe un alimento que podría dar, por ejemplo, bueno, salvo, ya, en algunos países de la región se usa mucho la hoja de coca y claro. para,
como un tecito. Sí, Claro, claro. ahí sí obviamente va a entregar una pequeña señal, ¿ya? Ya. Pero también aquí hay que marcar otra cosa que sería bueno también indicar. Una cosa es detectar la droga y Ujú. la otra cosa es cuál es la concentración que está en el organismo con respecto a esa droga. Perfecto. No, no, estas dos son las que conjuntamente dan una relación para tipificar un delito o no. Por lo tanto, me da la impresión que la hoja de coca, en el caso que tiene cocaína, pero ya no como clorhidrato, pero sí familiar, como molécula, entonces, claro, ahí va a marcar una señal, pero no va a ser suficiente como para marcar una gran concentración de esa señal. ¿Se entiende? Ya. Entonces, ahí, claro, en ese tipo. Ahora, en Chile, ¿quiénes son los que podrían estar propensos a eso? Las personas que a lo mejor viven más bien en el norte o que Claro. pudieron haber viajado a Bolivia o a Perú, donde es habitual, donde está regulado, ¿ya? Me da la impresión de que aquí en Chile también hay un mercado con respecto a este sustancia que sería la hoja de coca eh, como un activante o como el té en realidad también, o la cafeína, que también podría ser considerado un derivado de la cocaína, la cafeína también, por ejemplo, o los anestésicos. Ya, ahí es más difícil encontrar anestésicos en forma natural como alimento. ¿Ya? Se me ocurre algunos, pero no lo voy a decir porque no quiero caer en algún error. Claro. Sin embargo, a nivel de alimentos es muy difícil, Ya. prácticamente imposible, de que un alimento pueda marcar una droga tipificada y en la concentración requerida. ¿Ya? Podría marcar, pero es muy poco probable. Muy, muy mínimo en realidad. Oye, pero sí el tema de algunos medicamentos, como dices tú, a lo mejor alguno del déficit atencional, tú lo mencionabas delante, a lo Ujú, mejor podría mostrar. Bueno, la idea es que en buenas cuentas, por lo que nos has contado, la idea sería un examen preliminar, a lo mejor del tipo de pelo. Escuchaba el otro día a una persona que decía que el test de pelo o el test preliminar, cualquiera de ellos, en realidad miden como drogas de viejos, porque en realidad las drogas nuevas no están siendo tipificadas, como hablabas recién, ujú. porque van apareciendo todos los días, ¿es verdad? Claro, bueno, en este asunto del consumo de droga, claro, obviamente pueden estar más de moda en una o para un grupo etario o para también un grupo social. ¿Ah? Deben haber antecedentes del Estado sobre el consumo de droga en distintos grupos de personas. Eh, por lo tanto, claro, podría marcarse una diferencia con respecto a eso. Lo importante, digámoslo así, más que el sector, es si están cometiendo delito o no. ¿Eh? Ese es como lo Claro. principal. Oye, vamos ahora, por favor, a ver el tema de los laboratorios, porque aquí hay dos laboratorios prestigiosos, uno dio positivo, el otro dio negativo. ¿Cómo es posible que dos laboratorios prestigiosos discrepen sobre la misma persona? Bueno, en particular no tengo el detalle de la información de las respuestas de los laboratorios, pero yo voy Ujú. a suponer algo que puede dar la respuesta a la duda. En general, cuando se toma una muestra y son analizadas por distintos laboratorios, en algunos casos el análisis puede entregar una concentración un poco mayor o menor, y en esa diferencia puede ser de que no sea declarada como existente. Eso no quiere decir que a lo mejor no existió, pero como no logró una concentración determinada, obviamente se dice que no está. O sea, que se dice, no se declara. Eso es mejor la palabra, no se Ya, declara. Eso no significa que no esté. Entonces, no quiero defender al laboratorio que no encontró la droga y la otra sí, pero puede ser de que la manera de hacer el análisis puede haber habido algún problema de procedimiento o simplemente en su instrumental no alcanzó a encontrar una concentración determinada para tipificarlo como
existente. ¿Ah? Yo creo que va más que nada por ahí, por el procedimiento y también por los reactivos que se ocupan, podrían haber algunas diferencias. Entonces, claro, son protocolos que deben usarse de manera estricta también y rigurosa, y por eso también está la controversia de cómo uno sí y no. ¿Ya? Ahora lo importante es que si un laboratorio ya dio positivo, es que ahí hay que buscar el, el, el metabolito o la molécula, digámoslo así, que puede estar en la controversia. ¿Verdad? Hay que hacer varias pruebas para después determinar si existe esta posibilidad. Yo creo Oye, que va por ahí. respecto de eso mismo, a mí me cabe una duda. Cuando se hace una muestra y se procesa y sale positivo o negativo, en este caso positivo, ¿qué es Ujú. la contramuestra? ¿Es con el mismo procedimiento que se hizo anterior, pero con otro? En buenas cuentas, le sacaron un pedazo de pelo, un montón de pelo, y se hicieron con la mitad de los Claro, pelos y los otros se guardaron, o se hace con una muestra nueva. no, se hace con la misma muestra, Ya. porque en el caso del pelo, bueno, se lava, se seca, se pulveriza, se tritura, Ujú. y ahí empieza la extracción de las drogas que pueden estar o no Ya. con un análisis instrumental. Pero se separan estas muestras y una es para hacer el análisis instrumental y la contramuestra es esta misma muestra que se guarda para hacerlo con otra entidad, ¿Procedimiento? otro laboratorio, qué sé yo, ¿ah? Para tener o sea, para hacer más, eh, digamos así, más correcta el análisis de la misma droga en el mismo tiempo y también puede estar en la misma concentración. Entonces, la contramuestra tiene que ver más que nada con eso, como tomar esta misma muestra, pero guardarla o eh, para que ésta sea empleada por otro laboratorio. Ya, perfecto. Me quedó clarísimo. Oye, Juan Pablo, cuéntame, eh, ustedes como químicos, digamos, eh, como academia, ¿son considerados para tratar las leyes, por ejemplo, o el que ahora, lo que está pasando ahora, una reforma constitucional que se está pidiendo para incluso agrandar la cantidad de autoridades que deben pasar por estas muestras, por estos exámenes? Eh, ¿Ustedes crees que está bien trazado el tema de el test que se le está exigiendo a las autoridades? Bueno, en Chile hay todo un tema con respecto a esto respecto a la legislación, con respecto a quiénes son las personas que tienen que hacerse estos análisis, ¿ya? Eh, por temas de salud y para evitar estas mínimas probabilidades que puede existir por el uso de otros medicamentos ilegales, esas personas se lo hacen, ¿ya? Eh, la obligatoriedad, digamos así, está más que nada en el estamento supervisor. Estamos hablando principalmente de autoridades, ministros, secretarios, como apareció ahora, presidente de la República, parlamentario, el Poder Judicial, todo el aparato estatal que tiene una autoridad. Ya en menor grado, pero también pueden haber jefes de servicio o mandos medios que también se les, eh, se les convida a que puedan tomarse estos test de control de drogas. Por lo tanto, eh, a ellos, digamos, son los que están más referidos. Ahora, con respecto a cuáles son los test que habitualmente se les pide, es con respecto a cocaína, marihuana, opiáceo y anfetamina. Estos son como las cuatro grandes grupos que Mm. se hacen como este análisis previo. ¿Ya? Eh, Sin embargo, esto está también en una especie de, por eso yo creo que se quiere legislar un poco más, para que sea realmente una obligatoriedad con respecto a las autoridades que rigen los destinos. Ahora, ¿quiénes escapan un poco a esto? El sector privado. Ahí también hay un tema, si bien no son parte del Estado directamente,
también podrían ser controlados. Obviamente hay empresas que tienen estos protocolos y pueden llevarlo a cabo, pero en el Estado se hace un poco más obligatorio por todo un tema de bien común, probablemente. Perfecto. Muchas gracias, Juan Pablo, por haber estado hoy día con nosotros. Yo creo que nos aclaraste muchísimo. Una pequeña cosita, que son como tips pequeños, ¿no? Por ejemplo, hay gente que cree que existen algún tipo de champús especiales como para engañar, digamos, para hacer el examen. ¿Es verdad? Bueno, depende del champú que se use. También es más complicado y difícil que pueda un champú bloquear, porque un champú es un detergente. Así que lo que va a hacer es sacar más bien la grasa del pelo, digámoslo así, Claro, que meterse dentro de la del propio pelo, composición. claro, de Claro, la composición claro, de la propia queratina o qué sé yo. Ahí es muy difícil poder llegar ahí un champú. Así que no, es muy difícil. No se dice que no, por eso digo, como existe este asunto de las probabilidades, es una muy menor probabilidad de que un champú ya. pueda aplacar o que pueda de alguna manera bloquear el test de alguna droga en el pelo. Y No, no, es muy otra difícil. cosita también así, bien cortita. Hay gente que dice, argumentado incluso, que han estado cerca o al lado de personas que sí estaban fumando, por ejemplo, marihuana, y que ¿Ya? al olerlo, al estar ahí cerca, también les podría haber afectado sin ellos haber sido consumidos directos. ¿Puede ser? Em, También por las concentraciones que, dependiendo, Claro, tendría que ser una habitación muy cerrada, por ejemplo, y tener esas concentraciones de inhalación también, o sea, no por estar al lado paseando o en un lugar o una sala, qué sé yo, también se hace muy ya, difícil que logre unas concentraciones como para que queden incorporadas, para que sean detectables y claro, periciables. Entonces, claro. no, es muy difícil. eh, la inhalación directa es la que va a provocar que las concentraciones, en Ya. este caso de marihuana, sean las que estén presentes. Muchas gracias, Juan Pablo, por haber estado hoy día con nosotros. Sí, bueno, muchas gracias a tu público y esperemos que esto pueda ayudar también a educar a la población y que también nos centremos no solamente en la parte que corresponde a la sanción, sino que también en la rehabilitación de las personas que están entendiendo de que algunas pueden caer en adicción. Y también aquí yo creo que el problema más grande que se suscita es el tráfico, ¿ah? Es el comercio que se hace detrás de esto y que también pueden provocar efectos muy dañinos en las personas y en la sociedad, sobre todo, que puede comer toda una sociedad, porque las drogas en sí, aparte de mover mucho dinero, también pueden ser un agente sanitario negativo, en el sentido de que muchas veces se comercializan no la droga que se quiere vender, y muchas veces se pueden ocupar solventes o se pueden ocupar otros compuestos químicos que pueden ser peor aún que la droga en sí, que puede que puede ser la ilegal. Entonces, hay todo un tema que yo creo que debe regularse. ¿Ya? O sea, me refiero a regular todas, de manera que en sí pueda haber a lo mejor mayor posibilidad de poder detectar a tiempo cuál es la droga que se está periciando. ¿Ya? Yo creo que hay una discusión que yo creo que va más allá de saber si es negativa o positiva, sino que también determinar todo el contexto que también conlleva el uso de drogas, ilegales sobre todo. Le damos las gracias a Juan Pablo Cid Ugalde, profesor de química de la carrera de Química y Farmacia de la Universidad del Desarrollo Clínica Alemana. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en este punto de encuentro. Se está presentando un proyecto de reforma constitucional que busca el cese en el cargo de las autoridades que den positivo en el examen. Esto en medio de una polémica que crece y la disputa sobre la validez metodológica del proceso actual, que sigue abierta. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.